Escucha ahí. Bueno, hoy como les iba a grabar un video, pero bueno, me pareció buena idea que como el cambio de horario eh, impide lo de los jueves venir a las teóricas, grabar el video con todos para que puedan participar. Así que hoy vamos a empezar con TDA y, y si bien no hay clases hoy, la grabación ya va a quedar para el resto. Y los que no podían venir los miércoles porque tenían otras materias, que puedan venir a una teórica y participar. Bueno, de la clase pasada, ¿tienen alguna consulta de los que estuvimos viendo? Lo que yo me había notado, que me habían preguntado, es cómo en el Git recibir avisos. Tienen que entrar al perfil. Yo acá estoy en mi perfil, así que no puedo hacer. Acá dice follow y ahí lo pueden seguir. Yo entro al perfil de alguien y acá lo puedo seguir. Y reciben avisos cuando yo suba algo. Les dejo el link de la materia para que puedan poner follow. Después la otra cosa que había quedado era el tema del teclado. Ahí estuve leyendo. Y cuando ustedes hacen un close, cuando ya van a finalizar, cierra el escáner pero también desincroniza el teclado de la aplicación con el sistema operativo. Entonces, cuando vuelven a abrir un nuevo escáner en el System In, que es el teclado, no funciona más. Conclusión, lo pueden cerrar solo una vez por ejecución de programa. Porque no solo cierra el escáner, sino también desacopla el System In, que es la forma que el sistema operativo nos da el teclado. Entonces, cuando yo vuelvo a pedir otro escáner sobre este buffer, ya no existe y no me funciona más. Entonces, como hicimos acá, lo inicializamos la primera vez que lo necesitamos y lo cerramos una vez que salimos de la aplicación. Y creo que no había quedado más nada pendiente de las preguntas. Bueno, hoy vamos a arrancar con el tema, uno de los temas más importantes de la materia, que es TDA. Todo lo que hagamos a partir de ahora lo vamos a hacer implementando las cosas con la normativa de TDA. TDA es una forma de trabajo que organiza el proyecto y organiza el trabajo en equipo, el mantenimiento, la extensión de código y sobre todo la forma de ver la realidad para implementarla parecido, cosa que si la realidad cambia, mi TDA va a cambiar de forma con la realidad y va a ser de fácil adaptación. TDA significa tipo de dato abstracto, es una forma de hacer tipos de datos. Nosotros a partir de ahora siempre vamos a hacer un tipo de dato. Por ejemplo, en la clase pasada el teclado sería un tipo de dato, el punto 11 sería un tipo de dato, la opción de menú sería un tipo de dato. Todas estas cosas las vamos a ver como TDAs. Y cada uno de estos TDAs va a tener que estar implementado con todas las normativas que vamos a ver acá.
En el TP1 está permitido hacerlo de cualquier manera. A partir de ahora para adelante, en la reentrega del TP1 no. La reentrega del TP1 también, si alguien la tiene que hacer, sigue como hasta el TP1. Pero todo lo que veamos de acá para adelante, el TP2, todas las estructuras, listas, pilas, colas, grafos, todo eso lo vamos a hacer con TDA. Y lo bueno que esto lo van a aplicar, yo lo aplico hoy en mi día laboral. O sea, todo lo que veamos hoy lo vamos a aplicar de por vida. Nos va a ordenar la forma de trabajo. Y TDA es una de las, es un subconjunto de las reglas para programación de objetos. Nosotros vamos a ver todo TDA y vamos a ver dos temas que necesitamos para completar el trabajo práctico 2, que es lo que nos faltaría para terminar de ver programación orientada a objetos, que la van a ver en otra materia. Yo los voy a nombrar solo para que entiendan cómo compila. No lo vamos a utilizar a fondo, pero lo podemos utilizar levemente. Bueno, así que vamos a empezar a explicar TDA. Todo esto en los años 90 empezaron a ver que necesitaban ordenar el tema de la producción de software porque los programas se hacían más grandes, los equipos de trabajo se hacían más grandes, el hardware era más potente y no se podía seguir programando artesanalmente como se venía haciendo. Si te tocaba un programador, lo hacía de una forma, si te tocaba otro, lo hacía de otra y mantener los códigos era bastante difícil. Y por otro lado, la sintaxis de los lenguajes era muy difícil de seguir, porque estaba todo pensado para optimizar el hardware. Entonces era súper desprolijo. Teníamos muchas sentencias como goto o exit que complicaban la secuencialidad del código, reutilización y demás. Y se empezó a pensar en programar lo que se dice de alto nivel. Hacer un código que la principal objetivo sea estructurado para con nuestras reglas de TDA. Segundo objetivo, que sea mantenible, sea extensible y el trabajo en equipo. Como el hardware empezó a ser más potente, ya no era una limitante que o lo hacía óptimo a bajo nivel, sea como sea, a cualquier costo, o no corría. Ahora teníamos más margen para dedicarle mayor importancia a estas cosas. Tal es así que se volvió más importante hacer un código prolijo, extensible, mantenible y trabajo en equipo que un código super óptimo, porque las herramientas que nos ayudan a trabajar para compilar el código ya optimizan mucho mejor de lo que podemos hacer nosotros. Entonces cambiamos la cabeza de hacer un código ilegible, pero súper óptimo a bajo nivel, a hacer un código estructurado y de alto nivel. Ese sería como nuestro objetivo. Cada vez que pienso, uno tiene la sensación de decir, che, tengo que optimizarlo todo. Bueno, tengo que optimizarlo dentro de las reglas de TDA. No puedo, por optimizar un código, suplir alguna regla. Una vez que nos acostumbremos a programar así, todos vamos a ver un código y decir, ah, este código está bien hecho, y vamos a ver otro código y decir, por más que sea óptimo y demás, decir, no, este código es ilegible. Al todos pensar igual, vamos a facilitar el trabajo en equipo. Y hoy en día es imposible trabajar solo, sí o sí hay que trabajar en equipo. Bien. Como habíamos hablado, Java nació en los años 90, 95. Entonces ya tenía un montón de experiencia de todo lo que habían hecho antes y todo lo difícil que era el histórico que era mantener esos códigos.
Entonces empezaron a ver las cosas buenas, todo lo que tenía TDA y programación orientada a objetos, hicieron un lenguaje específico para eso. Entonces, hoy Java nos representa todas estas reglas de programación de TDA de manera perfecta. Sacaron todos los parches que habían hecho para programar en C++ con esta sintaxis, porque también compilaba cosas que no eran estructuradas. Entonces tenía como un dual, lo cual lo podía llegar a confundir porque el programador podía hacer una u otra. Bien, el primer paso que tenemos que ver del tipo de dato abstracto, TDA, es la abstracción. Nosotros tenemos que ver la realidad y de esa realidad que es completa, por ejemplo, yo tengo que hacer el TDA alumno y yo al ver un alumno en la realidad tiene un sinfín de características. Por ejemplo, altura, peso, nombre, apellido, DNI, padrón, sexo, un montón de características. La abstracción o el proceso de abstracción es decir, yo en mi software voy a modelar las características que necesito, entendiéndose que van a ser menor cantidad, y van a representar como si estuvieran en la realidad. Por ejemplo, yo hago el TDA alumno y le puedo poner el nombre. Entonces, si yo me voy a la realidad, el alumno va a tener un nombre, va a tener más cosas, pero va a simplificarse en la programación para tener mi TDA. Ahora, si en la realidad hay un atributo que no existe, por ejemplo, yo hago el TDA auto y el TDA alumno. Al alumno le pongo nombre y al TDA auto le pongo el atributo, la característica cantidad de ruedas. Yo estoy agarrando la realidad, porque la realidad pasa eso, y simplifico el modelo y pongo menos atributos, los que necesito para mi problema. Pero yo no puedo al alumno ponerle cantidad de ruedas, porque en la realidad no tiene ruedas un alumno. ¿Se entiende? Entonces, el proceso es, yo represento la realidad con mi TDA, con menores características de lo que es la realidad, las mínimas que yo necesito para mi problema, pero representando fielmente la realidad, porque va a pasar que mi problema, por ejemplo, con el alumno, si yo el alumno lo utilizo para la facultad, por ahí voy a necesitar un atributo que es padrón o número de legajo. Entonces puedo agregar a mi TDA una característica cuando mi problema se haga más complejo. O por ejemplo, fecha de inscripción. Entonces, las características del alumno en la realidad son infinitas. En mi problema van a empezar siendo muy pocas. A medida que pasa el tiempo, se pueden ir extendiendo. Pero como yo estoy representando la realidad, simplemente voy a tener que agregar atributos o TDAs a mi problema y no hacer una reformulación porque en la idea inicial no represente la realidad. Entonces tenemos dos ítems. Cuando pensamos un TDA, lo tenemos que hacer representando la realidad y el proceso de abstracción para limitar el alcance de mi software a los atributos que necesito. Por más que en la vida real haya infinitos, yo solo me voy a quedar con los necesarios. Bien, por ejemplo, acá tenemos un televisor. Si yo quiero representar un TDA televisor,
Por ahí el televisor tiene un montón de cosas internas, fuente, la pantalla y demás, que son características que por ahí en mi problema no son representativas. Yo por ahí mi televisor en mi problema es los canales y subir o bajar canal. Ni siquiera si es Smart TV o no. Pero luego, si mi problema se modifica y necesito la cantidad de entradas o el tipo de entradas, puedo extender mi TDA televisor hacia el nuevo problema que tengo que resolver, respetando que el televisor represente lo que es realmente. Por ejemplo, si tengo que hacer el control remoto posiblemente sea otro TDA. A mí en el parcial, cuando me presentan un problema, el primer paso es detectar los TDAs que están involucrados. Y dentro de cada TDA, las características que tengo que representar. Ese es un punto bastante difícil a resolver, porque puede pasar que yo detecte demasiados TDAs y no me alcanza el tiempo. Va a pasar tanto en el parcial como en la vida real. Puede pasar que yo detecte erróneamente los TDAs, entonces cuando tengo que hacer una modificación o llegando a más de la mitad del proyecto me doy cuenta que está mal planteado. Otro error muy común. O puede pasar que simplifico algún TDA en un atributo atómico. Por ejemplo, el canal puede ser un entero que sea el número de canal. Entonces el televisor tiene un vector de enteros que son los canales. Y simplifiqué el TDA canal. Pero puede pasar que el canal necesite hacer algún dato más que no alcanza con un atributo atómico. Entonces, el primer paso es, con la práctica, detectar en el texto que nos dan para resolver, en el software que nos piden, los TDAs involucrados y las características que voy a representar. Puede pasar también que las características que son súper importantes, por ejemplo, si estoy hablando de un problema de la facultad con los alumnos, por ahí el nombre se lo tengo que poner sí o sí, por más que no diga específicamente que tenga nombre. O el padrón. Entonces, todo esto es práctica. A medida que vayamos haciendo problemas, nos vamos a ir dando cuenta de los tips que tenemos para darnos cuenta de cómo detectar un TDA o no y poder empezar un camino de implementación bastante seguros. Siempre el primer paso que vamos a hacer es la estrategia, hacer un diagrama como para hacer un paso previo a la programación, leer todo el enunciado o el problema y ver si nuestro TDA cumple con todas las solicitudes del problema. No nos vamos a poner a programar la primera vez, la primera línea, en el primer minuto. Vamos a pasar por un diagrama que vamos a aprender que se llama UML. Otra vez no es el objetivo de la materia aprender todo el diagrama UML, sino hacer algo simplificado para dar esta etapa de pensar el problema, la solución a este problema. Entonces, cada vez que hagamos un tipo de dato abstracto, un TDA, vamos a tener que representar la realidad, abstraernos simplificando las características y hacer un proceso de pensamiento primero para luego implementar. Ahí ya tenemos 3 puntos que tenemos que hacer por cada TDA. Un problema, por ahí un TP2, son 15 TDAs, por ahí un parcial, son 3 TDAs. Entonces, pensarlo bien antes nos va a ayudar a que no tenemos que rehacerlo.
y si nos toca en un parcial rehacer algo, puede ser que nos quedemos sin tiempo. O, en el caso nuestro, tengamos que dejar de hacer el segundo ejercicio para terminar o rehacer el TDA. Hasta acá es todo teoría. Hoy vamos a seguir todo con teoría. Mañana ya vamos a hacer un poco de práctica y por ahí se van a afianzar las cosas con código. Que a nosotros siempre los programadores no, cuando vemos códigos, por ahí terminamos de ver el panorama completo. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora nada. Todo se entiende bien. Bien. Nosotros vamos a hacer cada TDA. Por ejemplo, si yo acá agarro el TDA teclado, este TDA, que es una clase implementada en Java, tiene que cumplir todas las reglas. El otro TDA, lo mismo. Todo lo que vamos a ver lo vamos a aplicar a cada TDA individual, a cada clase individual. Eso va a hacer que, sumadas 3 clases que respetan la normativa de TDA, todo el conjunto también lo va a respetar. Entonces construimos desde cada clase un TDA para luego el conjunto podemos decir que está desarrollado con TDA. Algo que yo no haga siguiendo la teoría de TDA en el proyecto hace que el proyecto no sea TDA. Esto es para el 100% de las clases. No puedo hacer el 99 y decir, hice todo en TDA. No, si todo no está hecho en TDA y hay un punto flojo, el TP no está hecho en TDA. Entonces, me tengo que acostumbrar a programar de esta forma. Lo bueno es que de esta forma programamos todos en la vida profesional. Bien, ¿qué es el proceso de abstraerse? La definición del diccionario. Tomar las características que necesitamos, las cualidades, y separarlas del resto. Eso es lo que tenemos que hacer con la realidad. Si bien yo tengo que seguir la realidad, tengo que hacerlo solo con las características que me interesan en mi problema. Por más que uno naturalmente, si yo tengo conocimiento de ese problema, por ejemplo en la facultad, le quiero agregar más cosas al TDA. Simplemente tengo que hacer la realidad limitada por las cualidades que mi problema resuelve. Yo para definir un tipo de dato tengo tres cosas que hacer. Tengo que darle un nombre al tipo de dato. Ya habíamos visto un poquito en el enunciado del TP la nomenclatura que le tenemos que dar. Siempre tiene que ser un sustantivo en general para las clases de datos. Después vamos a ver un poquito más de eso. Empezando con mayúscula y cada vez que cambia de palabra también con mayúscula. Tiene que ser descriptivo, no tiene que estar abreviado. Por ejemplo, alumno se puede llamar alumno. Las invariantes, que es ahora lo vamos a ver acá, es la validez de los atributos que tiene el TDA de los elementos y las operaciones. Mi TDA tiene que tener un conjunto completo de operaciones. Yo, por ejemplo, si hago el TDA alumno y hago la función obtener nombre, en algún lado se cae como de maduro que tengo que tener la funcionalidad cambiar nombre. El alumno tengo que ponerle un nombre para después obtenerlo. O ponerle una nota para después obtenerla. Si yo el enunciado me dice imprimir el nombre en pantalla, puedo hacer la funcionalidad obtener nombre, pero automáticamente, como me están diciendo que yo tengo que hacerlo con TDA, tengo que hacer la funcionalidad setear el nombre. Si no, queda incompleto.
Entonces, las operaciones tienen que ser completas para operar con ese TDA. Tiene que funcionar aislado de todo el resto del sistema de manera correcta. Si yo hago esto con todos los TDAs van a funcionar bien de manera aislada, por lo tanto van a funcionar bien de manera en conjunta. Este pequeño control que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con todos los TDAs. Esta es la forma de pensar un TDA. Una de las cosas que yo hago en el parcial para corregir, trato de usar el TDA que ustedes hicieron de mala manera o una secuencia alternativa a hacer los pasos correctos, cosa que el TDA quede en un estado inválido. El TDA tiene que tener las operaciones para nunca quedar en un estado inválido. Así logramos tener un código robusto, que es otra de las características de TDA. Entonces tenemos que representar la realidad, tenemos que limitarnos a las características que necesitamos para nuestro problema, tenemos que setear las operaciones para que sea un conjunto completo, pero además de ser un conjunto completo, no me tiene que dejar nunca un estado inválido, los valores posibles de este TDA. Si yo logro eso, tengo un TDA correcto. Y si yo logro eso por todos los TDAs del TP, tengo un TP de calidad. Ahora, si un TDA falla y genera un problema, es un problema que se me genera en el software total, en el conjunto. Entonces yo lo tengo que probar de manera correcta y después lo tengo que probar de una secuencia llamada a las funciones de manera incorrecta o, por ejemplo, imprimir el nombre antes de setearlo y que el TDA no falle. Ahora cuando veamos el código vamos a ir viendo ejemplos de cómo es programarlo, las operaciones de una manera correcta y de una manera que permite una puerta para que ese TDA quede en un estado inválido. Yo siempre tengo que garantizar que el estado interno del TDA sea válido. Por ejemplo, si yo hago la clase entero, el TDA entero, el nombre le ponemos entero. Los valores posibles son todos los enteros, no los puntos flotantes. Y las operaciones que voy a hacer es suma, resta, multiplicación y división. Esto lo hago porque el problema me pide. Obviamente que operaciones de enteros hay más. Pero si yo el día de mañana quiero agregar, por ejemplo, valor absoluto, que no está acá, es simplemente extender mi TDA. No va a pasar que por agregar esa operación yo tenga que rehacer mi TDA. Acuérdense que mi TDA va a ser una parte del ecosistema de mi software. Entonces, si yo tengo que modificar gravemente un TDA, va a afectar al resto. Y un refactor de ese tamaño puede llevar mucho tiempo o puede que no se pueda hacer. Si yo quiero hacer la cadena de texto, le puedo llamar al TDA cadena. Los valores posibles son C1, C2, C3, CN, son los caracteres pertenecientes a este conjunto. Entonces yo no puedo tener un carácter que no esté en este conjunto. Y después puedo hacer setear la cadena, concatenar, reemplazar un valor, obtener la longitud o obtener la posición de una de los caracteres. Este TDA, obviamente, puede crecer, pero pueden crecer en base a
todos estos datos que estamos dando. Si yo le agrego una nueva función, por ejemplo, quitar el espacio del principio del final, lo hago una funcionalidad más sobre este TDA. Así es la forma que tenemos que pensar cada partecita de nuestro software. Bien, vamos a ver a lo largo de estas clases, seguramente hoy no terminemos, como estrategias para resolver problemas. De esto hay 2 o 3 a lo largo del cuatrimestre que vamos a ir viendo. Cómo diseñar un TDA, el procedimiento de abstraerse de la realidad, cómo encapsular un TDA. Este es uno de los pilares de la programación a objetos, compartido con TDA. La programación orientada a objetos es como todo lo de TDA más herencia y polimorfismo, que está acá abajo. Nosotros simplemente lo vamos a nombrar. Y dentro de TDA tratamos de atacar todos estos puntos. La convención de nomenclatura, que no es de la Catra, sino es un estándar que usa Google, por ejemplo. Los nombramos acá porque veo siempre que cuando vienen de otras cátedras, el nombre queda muy libre, está muy enfocado en aprender el lenguaje, pero no las reglas de programación. Entonces, hoy lo integramos como un punto que la nomenclatura es importante. ¿Cómo implementamos todo esto en Java? ¿Cómo pensar el conjunto completo de operaciones? Esto que decíamos de las operaciones. Todas las operaciones tienen que estar dentro del TDA. Y tiene que ser completo porque puede pasar que me pida obtener un valor, pero si yo no lo puedo setear, nunca puedo obtenerlo. Entonces el TDA está incompleto o inválido para ese parcial. Los comentarios, vamos a ver cómo se hacen los comentarios. Vamos a trabajar todo con objetos dinámicos. Esto lo vamos a ir viendo. Cómo ser robusto mi TDA. Cómo modularizar. Cómo hacer el testeo. Java tiene una metodología de testeo. Como esto nació para la programación de TDAs, se hace un testeo por cada uno de los TDAs. Todo esto que aprendemos es la ventaja de tener un desarrollo mantenible, extensible y optimizado. Vamos a ver qué es las partes estáticas, sobrecargar métodos, los métodos o las operaciones. Vamos a comparar la lógica de cómo se programa en TDA con Java y algún otro lenguaje como C, que es de bajo nivel, y cómo simplifica Java y TDA la programación. Vamos a nombrar un poquito de herencia para poder trabajar con lo mínimo. La idea no es no sernos muy extensos en la herencia, ni el polimorfismo. Vamos a ver qué es, cómo usar algo simple, por qué funciona y hasta ahí nomás. En el TP por ahí tienen una relación de herencia y una relación de polimorfismo, si es que lo usan. Y vamos a ver un ejercicio parcial. Seguramente vamos a llegar a la mitad hoy y la mitad el miércoles que viene. Bien, esta metodología de TDA es la que vamos a seguir para hacer la resolución del problema. El primer objetivo que tenemos que lograr con nuestra solución es solucionar el problema. Yo puedo presentar un TDA muy lindo, pero si el TDA no soluciona el problema, no sirve para nada el TDA. Entonces, no hay que perder el objetivo, que es la solución del problema. Yo tengo que solucionar el problema de una manera elegante, como implementado con TDA.
Si yo presento una solución que no es elegante, perdemos todo esto que habíamos dicho. Mantenible, extensible, optimizado, robustez, software modularizado. Todas esas cosas que hoy en un TP de 3 TDAs no se ven como importantes. Porque uno lo ve y lo tiene todo en la cabeza y lo vuelve a leer y se acuerda y lo puede mantener, y si es de otro también lo puede extender. Pero esto hay que pensarlo para proyectos de miles de clases. Entonces, cuando ustedes tienen miles de TDAs, donde hay un equipo de 50 personas trabajando o usan código de otro, ahí se vuelve muy difícil poder leer todo el código. Entonces hay que leer la documentación para poder utilizar el otro código. Y si está todo hecho con la misma estructura, uno le es mucho más fácil poder reutilizar ese código. Entonces, si todos trabajamos con TDA, vamos a poder optimizar nuestro tiempo, que es uno de los objetivos. Recuerden que siempre con la solución del problema correcta. Bien, vamos a repasar un poquito la notación UML. La notación UML es un lenguaje para modelar nuestros TDAs. Este diseño lo vamos a hacer como un informe, no hay nada programático, es un planteo en UML de lo que vemos en el enunciado de nuestro problema. Identificamos los TDAs posibles, identificamos las características de ese TDA y las funcionalidades. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 TDAs. Cada uno puede tener 1, 2, 5 atributos, las relaciones entre esos TDAs y las funciones. Y eso lo anotamos en un cuadro, como estamos viendo. El primer rectángulo, la del título, es el nombre de la clase. Por ejemplo, el auto tiene cantidad de asientos, tiene el consumo en litros por kilómetro, tiene un color, tiene una patente. Acá tenemos el nombre de la clase, tenemos la primera parte, son los atributos, son los datos, que cada dato va a tener su tipo de dato y demás, su valor inicial. Y el último cuadrado son las operaciones, que lo llamamos métodos. Lo tenemos nombre de clase, atributos y métodos. La suma de atributos y métodos le decimos miembros. Entonces, todo TDA está implementado por una clase en Java, donde tiene atributos y operaciones y métodos. Después vamos a ver que hay distintos tipos de métodos. Obviamente, un atributo puede ser otro TDA. Así que de estos cuadros UML voy a tener varios. Y cada entre sí con sus relaciones. Estos diagramas vamos a utilizar para hacer la estrategia. Yo voy a leer el problema, voy a completar todos mis TDAs identificados, los voy a plasmar en un cuadro así similar a este y la estrategia también escrita. Esto me va a permitir, cuando llegue al final de todos los puntos, ver si puedo solucionar todos los puntos. Y después dentro de cada TDA ver si me olvidé alguna operación. Bien, acá está la abstracción. Yo tengo un vehículo que tiene un montón de características en la realidad, es hermoso, y lo
paso a UML con los atributos que yo necesito. Puede pasar que necesito estos 3 atributos para mi problema o puede ser que necesite otros. Pero lo que sí estoy seguro es que no vamos a necesitar todo lo que la realidad del auto tiene. Son siempre muchas más. Este proceso de abstraerse nos va a dar el UML que necesitamos. La primera vuelta de pensar el problema, vamos a hacer determinados atributos y determinados métodos. Pero por ahí avanzando en la lectura de nuestro enunciado, vamos a llegar y por ahí reestructurar el TDA. Después vamos a hacer un ejemplo de cómo, dado un parcial, vamos a dibujar nuestro UML. Pero el primer paso es hacer el diseño. El diseño lo tenemos que hacer pensando en todo el ejercicio en papel, sin programar, sin entrar en la compu. O esto lo pueden hacer con un diseño, un programa de UML en la compu, pero sin entrar en el código. La idea es, a partir de ahora, este procedimiento de hacer la estrategia, hoy lo vemos así simple con unos diagramas UML, después van a tener materias completas de la primera fase de un software, que es este análisis. El objetivo ahora es hacer un pequeño análisis que nos ahorre tiempo al momento de desarrollar. Porque si me equivoco en el análisis, reescribir esto es fácil. Reescribir el código se vuelve más complejo. Bueno, vamos a la primera característica, la primera herramienta que nos da el lenguaje, que sirve para encapsular. ¿Qué significa encapsular? Es dar acceso a cualquier parte del TDA desde 3 lados distintos. Acceso desde mi uso interno, es un nivel de acceso. Por ejemplo, el alumno o el vehículo puede acceder a todos sus atributos desde la clase vehículo. Ese es un nivel de acceso. El nivel de acceso puede ser que pueden acceder desde afuera, y desde afuera se pueden dividir en 2 clases. Si están relacionadas las clases o si no están relacionadas las clases. Ahora vamos a ver, una relación es la herencia. Entonces yo puedo prohibir, por ejemplo, en este caso que habíamos hecho el teclado, Scanner está accesible desde dentro del TDA, pero si yo voy al main, acá puedo poner teclado punto escáner. Y esto que tiene. Este es un ejemplo de acceso desde fuera. Entonces, el encapsulamiento me permite manejar quién puede acceder a mis datos. Porque yo acá podría hacer escáner igual a null. ¿Y qué pasa con leer entero?
¿Qué va a pasar si yo acá en el código pongo scanner igual a null y acá quiero hacer un leer entero? No te va a dejar leer el entero. No, primero no te va a dejar leer entero, pero ¿qué va a pasar? Va a tirar una excepción cuando quiere inicializar 2 veces. Entonces yo puedo romper el TDA teclado usándolo mal. Si yo no hubiera puesto esta línea, funciona todo bien. Yo pongo esta línea, funciona mal. Entonces termina pasando que el TDA es débil porque permite ser manipulado de mala manera. Esto es lo que hablábamos, que el conjunto de operaciones tiene que poder resistir al mal uso y siempre estar en un estado válido. Si yo le pongo scanner igual null, esto hace que el TDA teclado quede en un estado inválido y rompe todo el sistema. Ahora, ¿cómo puedo yo proteger esto? Con el encapsulamiento. El encapsulamiento tiene 3 niveles. Y yo acá teclado le pongo público, pueden verlo todos los de adentro, todos los hijos que estén relacionados con herencia y todos los de afuera. Si yo le pongo private, puede verlo solo el TDA actual. Entonces esto sigue compilando, pero si yo voy acá a principal, ya no compila esto. Me dice teclado escáner no es visible. Entonces yo ya no puedo romperlo. Yo acá esto no lo puedo hacer más. Entonces el diseño del TDA tiene que estar encapsulado. Tengo que poder decir si esto es privado, público, o la siguiente categoría es protected, que la vamos a ver cuando es herencia. Funciona como privado para las clases que están afuera y funciona como público para la clase esta o los hijos, las que están relacionadas con herencia. Entonces, al elegir el encapsulamiento, elijo qué nivel de visibilidad tienen cada cosa. También lo puedo hacer con un método. Y esto ya acá no me deja inicializarlo. Igual inicializarlo era siempre, si tiene entero, lo inicializa local. Entonces no hace falta que esté público. Pero si yo acá le pongo leer private, ya me deja de compilar a leer entero, ¿era? Leer entero. Ya me deja de compilar este. Pero este sí necesito que sea público porque necesito que sea accesible de todo. Entonces, en mi diseño, el encapsulamiento me permite ponerle public. Que quiere decir que lo puedo acceder desde fuera del TDA, interno y externo. Pero ya esto no lo puedo hacer y no puedo romper el TDA. Por lo menos de esta forma. Entonces, esto sí o sí estoy obligado a borrarlo. El encapsulamiento apareció 90 y pico. Y antes yo no podía obligar al mal uso, por ejemplo, de los registros, de cambiar los valores. Ahora con el encapsulamiento yo puedo ponerle a mi TDA privado y lo inicializo cuando yo necesite. Lo manejo internamente. Y sé que nadie desde afuera me puede manipular este dato. Lo cual me da la seguridad de que va a funcionar como yo quiero. Ahora sí tengo la obligación de diseñarlo de manera correcta, cosa que se pueda usar correctamente.
Esto impide que se pueda usar incorrectamente, pero tengo que yo diseñar para que se pueda funcionar correctamente. Sí, decime. Profe, ¿y vos ahí en el Eclipse también podés privar al TDA? ¿A la clase, digamos? Porque como dice public, o eso siempre iría. No se puede. ¿Y por algo en especial le ponemos el público o es para que nada más se sepa en el No, programa? se puede poner protected, me parece. Ah, no, tampoco. Claro, la clase siempre sería pública. Only public, abstract o fine. Listo, entonces no se puede. Ok, gracias. Siempre público. Después vamos a ver esto que dice acá. Las clases solo pueden ser públicas, abstractas lo van a ver en la otra materia y final también lo van a ver en la otra materia. Son modificadores de herencia. Si vos no querés que te use la clase, le pones private las cosas que tiene adentro o protected. Bueno, entonces la primera herramienta que tenemos es el encapsulamiento y hay que usarla. Todo tiene que estar encapsulado. A lo sumo public, pero tenemos que decirle lo que nosotros necesitamos que sea ese método o ese atributo. Todos los miembros, métodos y atributos, tienen que estar clasificados con un atributo de encapsulamiento. Este es el primer diferencial que facilita que no haya errores. Porque antes tenían que ser buenos programadores para no hacer este error queriendo o sin querer, que era scanner, igual a null que rompe todo. Fíjese, yo tengo una línea perdida por ahí que rompe todo el sistema y no me doy cuenta en mi testeo. Hoy, con Java, con TDA, ya no compila. Entonces, esto me da una garantía enorme con respecto a lo que pasaba antes. Antes no me daba cuenta si tenía 1000 TDAs y cada TDA tenía 30.000 líneas. ¿Cómo se dan cuenta de que algo está mal? Entonces era el humano el que te tenía que dar cuenta probando y probando y probando. Así de esta forma con el encapsulamiento, yo le digo, esto no lo toca nadie, private. Y automáticamente el compilador me dice en todas las líneas que esto pasa. Si no pasa en ningún lado, estaba bien. Pero si pasaba en algún lado, nadie se daba cuenta. De esta forma yo compilo y puedo asegurar que esto solo se accede en esta clase. Ahora, si somos 10 clases que hay que hacer de los 10 TDAs y somos 10 programadores, cada uno hace lo suyo, uno puede estar seguro de que el TDA se va a usar bien o se va a usar bien. Porque entre el manejo del encapsulamiento y el manejo de excepciones, yo puedo obligar a que se use bien o tiro excepción y no se usa de otra forma. Y ese ser estricto, esa programación estructurada que estamos haciendo, hace que si se usa bien, todo anda bien, el conjunto va a andar bien. No es que si algo quedó perdido por ahí, puede romper todo. Porque ya no hay manera de que compile. Si lo pudieron compilar, va a funcionar como yo lo pensé. Y esa es una ventaja enorme que antes no pasaba. Y me lleva a mí menos tiempo hacerlo bien que antes. Yo ya tener el modificador de acceso private, ya estoy seguro que esto compila y va a estar bien accedido el atributo.
Primer compromiso, encapsular todo el TDA. Pero diseñarlo de manera correcta que se pueda usar. Si yo a todo le pongo private, termino teniendo ningún TDA. Entonces hoy nos llevamos el encapsulamiento. Es el punto más fuerte que me permite hacer un buen TDA porque obliga a todos a usarme la manera que fui pensado, el TDA. No hay más diagonales, no puedo acceder directo a los datos. Este es uno de los 3 pilares de la programación orientada a objetos, que en TDA lo tenemos en común y en programación de objetos también. Bien. Si yo no puedo acceder a los atributos, hay una forma donde hay 2 métodos, uno para escribir y otro para obtener, que se llama get para obtener el valor y set para setearlo. Por ejemplo, si yo hago mi clase complejo, tengo los atributos privados. Esto de estar privado, ¿qué va a pasar? Nadie puede acceder porque están privados. Entonces, hago 2 atributos públicos, 2 métodos públicos get para obtenerlos y 2 métodos públicos para cambiarlos. Ahora bien, si yo quiero validar algo dentro del seteo de valores, lo puedo hacer, que es otro de los puntos de TDA. Encapsulamos, sobre todo los atributos casi siempre van a ser privados porque no tienen acceso directo, y hago 2 métodos, get y set, para cada atributo, si es que es necesario. A veces el seteo puede pasar que es necesario y el get no, y a veces puede pasar que el get es necesario y el seteo no. Esto lo vamos a ir viendo en cada problema. En general están los dos. Entonces ya tenemos atributos y un tipo de método que es el get y el set. Vamos a repasar la nomenclatura que habíamos hablado en el TP. Las clases deben ser nombres con mayúscula. Coche, vehículo, central telefónica, y si hay 2 palabras, la primera letra de cada palabra con mayúscula. Los métodos comienzan con la letra minúscula, si están compuestos por 2 palabras. La segunda ya empieza con mayúscula, la primera con minúscula. Siempre son palabras completas. No es coche, es arrancar coche. En general, los métodos son acciones y es un verbo. Y las clases son sustantivos. Puede haber otro tipo de clases que lo vamos a ir viendo después. Pero esto siempre va con mayúscula, esto siempre va con minúscula. Los objetos, que son las variables, por ejemplo, bueno, acá no declaré esta, por ejemplo. Random es un TDA, es una clase. Este es un objeto. O los atributos. Los objetos van declarados con minúscula, pero si tienen 2 palabras, la segunda con mayúscula, igual que los métodos. Pero tiene que ser el nombre representativo del atributo que está haciendo. Por ejemplo, el objeto alumno es un alumno. Las constantes o los enum con mayúscula. Comentarios del código. Acá vamos a ver los comentarios que sí o sí estamos obligados a hacer. Y las estructuras de control
siempre tienen que tener abrir y cerrar llave. Por más que el if funcione para una sola línea, no lo dejamos así, siempre le ponemos abrir y cerrar el bloque. Si el día de mañana tenemos que extender, no nos equivocamos en el alcance. Y a la vista esto da un bloque. Si está suelto, puede llevar a confusión. Estas pequeñas cositas son las que pedimos respetar en los TPs y en los parciales. A la larga se respeta en muchas empresas esta nomenclatura. Cada empresa tiene su convención. En general respetan un genérico, sobre todo las empresas chicas. Las más grandes tienen sus reglas particulares. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de la clase complejo. La clase complejo es el número complejo, parte real y parte imaginaria. Ponemos los atributos double, que es la invariante que tiene, cualquier valor, pero lo ponemos privado. Entonces yo ya no puedo acceder a el valor desde afuera. Entonces si yo lo pongo privado, pongo la parte, el get de la parte real, el get de la parte imaginaria, el set y el set. Y ahora vamos a ver qué es este método que está acá suelto. Este sería un complejo muy básico. Si lo ven como era antes los registros, yo no puedo acceder directamente a la información, voy a hacerlo a través de los set y los get. Es el tipo más básico de complejo que podemos hacer. Este método que está acá es otro tipo particular de método que se llama constructor. El constructor es un método particular que tiene el nombre de la clase que se invoca al momento de llamar el new automáticamente. Otra automatización, así como en el encapsulamiento, otra automatización que nos sirve siempre. Apenas se invoca un TDA, se crea un TDA, se invoca el constructor. Y nos sirve para asignar valores iniciales, alguna que otra estructura y demás. Pero esto se llama de manera automática. Profe, una pregunta, ¿es como un main? No, el main es el punto de inicial de la ejecución de un programa. Sí. Si yo te hago el TDA complejo acá, vamos a hacerlo, ya que estamos. Complejo, vamos a crear el paquete, así que ordenado. Hoy es semana 3. Miércoles. Complejo. Vamos a poner private table parte real. Vamos a hacerlo como estaba ahí. Private table parte imaginaria. Acá tengo un atributo, una funcionalidad que me genera los getters y los setters automáticos. Bien. El main, yo acá hago una clase principal. Principal de la clase 0. Digamos 0.5. El main es el punto de entrada al programa.
uno de los puntos, puede haber varios main. No puede haber dos main en la misma clase, pero sí yo puedo tener un main en la clase complejo. Este es el punto de inicio de la ejecución del programa. Ahora, ¿cómo se ejecuta el constructor? Yo acá pongo complejo. Cuando yo hago así, este es mi objeto complejo. Este es mi TDA complejo. Esta es la invocación. ¿Dónde va a quedar esta memoria? Según lo que aprendimos en la clase pasada. Va a quedar en la RAM, ¿no? Tipo, dijiste que había memoria del programa y... No, Hay dos opciones. Stack En y el heap, heap. ¿no? En el heap. Stack y heap. Eso iba a decir. Esta va a quedar en el stack, ¿no? ¿Cómo? Que si esto iba a quedar en el stack. Esto va a quedar en el heap. ¿Y este dónde va a quedar? En el stack. En el stack. Acuérdense que si tiene... Vamos a hacer acá un ejemplo. Para ir repasando. Yo cuando declaro esto, es un puntero. Como tiene nombre, es una variable que está en el stack. Pero no es un complejo. Es un puntero a un complejo. Cuando yo hago new complejo, le estoy diciendo al compilador, el new, reservarme un tamaño de memoria del tamaño de complejo. Entonces va a venir acá, va a venir al heap, va a decir, a ver cuánto ocupa un complejo, todo esto. ¿Qué tiene adentro? Y va a tener el parte real y parte imaginaria. Listo, ya tengo el bloque de memoria. El new va a decir, pará, llamame al constructor. Supongamos que acá parte real igual a 0, parte imaginaria igual a 0. Ejecuta el constructor. Y acá le termina poniendo igual a 0, igual a 0. Y cuando termina de invocar acá el constructor, automáticamente, el new devuelve un puntero acá. Entonces, hace así. ¿Se entiende la secuencia? ¿Cómo es la invocación automática? Sí, sí, se entendió. Bien. El main es un método. Vamos a borrar esto. Que da inicio a la ejecución del programa. ¿Dónde va a estar todo lo que ocupa el main? Va a ser el primer pila, la primera parte del stack. En este caso, ars. Y en este caso, complejo. Y va a dar inicio a la ejecución del programa. Cada programa puede tener un solo main. Pero cada proyecto puede tener varios main y yo ejecutar uno u otro. ¿Se entiende?
Disculpame, ¿por qué querrías varios main en un proyecto? Ahora vamos a ver. Siempre Ah. un main puede servirte para hacer, por ejemplo, esto que hablamos acá, los testeos. Entonces vos tenés un main para testeos, un main para ejecutar el programa. Pero ¿qué pasa? Yo tengo 30 TDAs, entonces tenés 30 main de testeos y un main para ejecutar el programa. Depende de cómo vayas necesitando los mains, podés tener uno u otro. O si el programa tiene 2 o 3 funcionalidades, vos podés ejecutar el main 1, 2, 3 por parámetro desde el sistema operativo, independientemente del otro. Por ejemplo, si levanta con gráfica o levanta sin gráfica. Entonces tenés 2 main distintos y uno para testeo. Bueno, ¿se entendió cómo se ejecuta un constructor? La automatización que tiene. Siempre va a pasar que el TDA nuestro, ¿dónde va a estar? Siempre. En el heap. En el heap. No hay forma de crear algo que no sea con new. Lo que puede pasar es que la variable esté en el heap o en el stack. O puede ser que yo le haga a complejo, pongamos que le pongo otro complejo, ¿no? Entonces, este complejo, si yo le hago el dibujito, va a apuntar al complejo que tiene 3 partes. El 0 de parte real, el 0 de parte imaginaria y el puntero a otro complejo. Entonces, el puntero puede ser que esté en el stack o en el heap. Pero el objeto, seguro que está en el heap. Cuando el objeto está en el heap, se llama objetos dinámicos. En Java no hay otra forma de trabajar. Ahora, en los lenguajes antiguos, el objeto podía estar en el stack, lo cual era un gran problema porque a medida que van saliendo o entrando las funciones, se va destruyendo el objeto. Entonces, esa forma de trabajar no se usa, pero era posible en otros lenguajes y se llamaban objetos estáticos. Cuando estaban en el stack eran estáticos, cuando estaban en el heap eran dinámicos. La realidad es que solo necesitamos objetos en el heap. Por eso Java directamente ni te permite trabajar con objetos en el stack. Simplificó también esa parte. No te puedes equivocar. Porque si vos te equivocabas y salías de la función, te destruía el objeto. Otro problema de memoria que no tenemos. ¿Estamos bien hasta acá con la explicación de la memoria y constructor? Todo TDA, sí o sí vamos a tener que tener por lo menos un constructor. Así que ya tenemos encapsulado, el constructor, los atributos y los get y los set. Ya la forma de trabajar con TDA nos va dando un camino sobre cómo hacer cada partecita del código. Bien, destructores. Otra cosa muy difícil de hacer, y en programas grandes mucho más difícil, casi imposible, es el manejo de la memoria. Pedir memoria es fácil, pero detectar
cuándo se deja de usar y liberarla era un trabajo tan complejo como el de hacer el programa. Sobre todo si no éramos prolijos. Con TDA se simplificó un poco, pero Java directamente agarró y dijo, el momento de eliminar la memoria lo administro yo. Hay casos excepcionales que vamos a ver que lo pueden hacer ustedes, pero le dejan todo eso delegado a Java y Java con el Garbage Collector ejecuta la liberación de memoria. Otro paso más que nos simplifica la vida al desarrollador. Ya sacarnos del lenguaje toda la parte que confunde y no se usa y sacarnos el manejo de memoria y automatizarlo es una carga de horaria que no tienen que hacer y lo pueden usar para seguir desarrollando. Entonces, la memoria, cuando yo la deje de usar, automáticamente Java la va a eliminar y la va a permitir reutilizar. Entonces yo no me voy a quedar sin memoria en el lenguaje, en el programa, porque la memoria no es infinita. Si bien hoy hay mucha, no es infinita. Y un mal manejo de memoria puede ocasionar problemas, sobre todo en programas grandes. El recolector de basura de Java mejoró enormemente en las últimas versiones. Así que tenemos menos problemas de rendimiento y mejor manejo de la memoria. Hoy en día lo que podemos hacer es, en vez de así como está el constructor, un método close, que lo vamos a ver más adelante, que nos permite liberar recursos de una manera rápida. Pero todo lo que hagan ustedes en el TP, se lo dejan a Java, que él va a liberar la memoria. De hecho, una de las partes más difíciles del TP2 de los cuatrimestres anteriores era no perder memoria. Todos fallaban en eso. Hoy en día, esa problemática no está. Entonces el TP pasa a ser la mitad de difícil. Agradezcan a Don Java. Bien, entonces memoria es automático. Después que salió esto, un montón de lenguajes lo copiaron. Porque obviamente la experiencia de usuario del programador es buenísimo que no tengas que... Si bien podés hacer el desarrollo pensando en optimizar la memoria y cuidarla, no tenés que hacer el trabajo de eliminarla y eliminarla de manera correcta. Bien. Acá vamos a ver un nuevo concepto de la programación de TDA, que es el puntero dis. El puntero dis es un puntero al objeto sobre el cual se le invocó el método. Entonces, es automático el puntero, siempre existe, siempre tengo que estar adentro de un TDA, pero como todo es TDA, siempre voy a estar adentro de un TDA, así que lo puedo utilizar siempre. Y lo utilizo para referirme a cosas del propio TDA. Vamos a hacer el ejemplo que teníamos antes. Yo acá tengo mi complejo. Y en algún lugar de la memoria, cuando yo ejecuté el constructor, pasó parte real, parte imaginaria. Cuando yo ejecuto el constructor, o sea, en este segundo, ejecuto el constructor, este se está refiriendo a esta parte real. Entonces yo le puedo poner this adelante. This es un puntero que automáticamente se crea.
digamos que lo podemos llamar del stack siempre, de manera genérica, y apunta al objeto sobre el cual se le invocó el método. Si yo acá desde el main ejecuté el new, este complejo se reservó la memoria, pero cuando estoy dentro del TDA, o sea, estoy en este pedazo de código, o en este, en cualquiera, se va a automatizar un puntero dis. Y va a apuntar a esta memoria. Con lo cual, hacer dis desreferenciado parte real igual 0, me estoy refiriendo a esta. Y le pongo 0. Si yo tuviera por parámetro, por ejemplo, yo podría hacer esto. This se refiere a este atributo. Vamos a borrar. This se refiere a este atributo y este se refiere a este. Si yo no pongo this, siempre se va a referir a la variable local, si acá lo hubiera, o al parámetro. Si el parámetro y el atributo se llaman igual, crea confusión. Si yo le pongo this, automáticamente este no hay duda que se refiere al atributo. Y este, si no tiene this, se refiere al primero que encuentre. This es una referencia automática al objeto actual. Otra automatización para no tener que pasar por parámetro. Por ejemplo, en la antigüedad, ¿cómo se hacía? Y yo hacía el método sumar. No sé, complejo, sumar, y le pasaba el complejo 1 y el complejo 2. Y después se resolvía la suma. Este complejo 1 no hace falta más pasarlo en la función antigua, porque este es el dis. Yo acá puedo poner sumar. Entonces, solo me falta un parámetro. Yo a mi complejo le sumo otro complejo. Fíjense que complejo 1 le invoqué el método. Entonces, cuando estoy en el método sumar, this, acá, este es del complejo 1. Este dis apunta al complejo 1, porque acá lo llamé desde acá. Y yo estoy llamando a este constructor, this va a ser la memoria del complejo 2. Y si yo lo llamo de acá, this va a ser la memoria del complejo 1. Ya que hicimos dos complejos acá, yo puedo hacer esto. 10, 10. ¿Y qué constructor va a llamar este? Aprieto F3 y va a llamar al que tiene los parámetros. Una forma de hacer la suma acá sería resultado. O ya que estamos acá, sí podemos hacer.
¿Se entiende cómo invocar distintos constructores y el objetivo del puntero dis? Sí, sí, se entendió. ¿Qué pasa si yo hago esto? Creo que rompes el... Creo que cualquier cosa con complejo 2 que hagas con complejo 1 se va a romper, ¿no? Bien, sí, ponerle que si yo hago así, esto se va a romper. ¿Y quién se activa cuando yo hago esto? Yo acá tenía... perdón, esto lo dibujé mal. Esto que estaba acá, este era el main. Y este era el constructor. El dis vale solo estando dentro del constructor. En el stack se van apilando las llamadas, pero solo estando en el main no hay dis. Solo cuando estaba dentro del constructor. ¿Se entiende? Y cuando salí del constructor se elimina ese puntero dis, entonces. Cuando se da dis se elimina, sí. Ahora yo acá tenía complejo 1 y complejo 2. Complejo 2 también tenía su memoria. Donde estaba la parte real y la parte imaginaria. Cuando yo le pongo un null acá, ¿quién se puede activar? Dentro de la Virtual Machine. Como era un puntero, cuando vos le haces null, activa el garbage El Garbage collector. Collector, porque lo que se fija es, ¿esta memoria está apuntada del stack o del heap? No. Entonces nadie más puede llegar a esta memoria. Entonces esta memoria, chao. La marca como liberada. Y la pueden volver a utilizar. Y eso hace que nunca me quede sin memoria. Si no, yo automáticamente acá en los lenguajes antiguos tenía que llamar al destructor. O peor aún, si yo tengo esto, estos bloques me determinan el scope. O sea, cuánto vive esta variable. Complejo 1 y complejo 2 viven dentro de estas dos llaves. Sería como un mini stack. Cuando yo llego a esta línea, ya no puedo acceder nunca más a estas dos variables. Con lo cual, toda esta memoria y toda esta memoria, ¿qué hay que hacer? Se elimina porque no hay nada que lo apunte. En Java se elimina automáticamente, zafamos, pero si fuera otro lenguaje tengo que liberar la mano. Y me tengo que andar preocupando por la liberación de la memoria. Cosa que es un tema complejo, pero acá es automático. Cuando yo salga de esta flecha va a quedar libre para ser eliminada por el Garbage Collector. Eliminarla quiere decir marcarla como no reservada y la pueden volver a utilizar. Bien, entonces vimos puntero dis, constructores, destructores, getSet y encapsulamiento.
Acá vamos a la parte del conjunto completo de operaciones. Esto es práctica. Hay un par de tips que damos, que tenemos que ser consistentes y coherentes. Vamos a ir viéndolo con ejemplos. Tienen que ser claros para la comprensión. Vamos a hacer más ejemplos. A medida que vayamos haciendo los parciales nos vamos a ir dando cuenta, che, si yo hago el get de un atributo que tiene la misma idea que otro, tengo que hacer el get del otro atributo también. Si yo permito modificar un punto flotante, tengo que permitir modificar un entero también. Lamentablemente, para el conjunto completo de operaciones, la única forma es práctica. Les tiramos unos tips, pero no hay una regla a seguir de cómo darse cuenta si está completo o no está completo el TDA. Pero con la práctica vamos a ir aprendiendo al nivel de parcial un par de trucos para darnos cuenta si falta o no falta un atributo, un método. Los parciales son todos distintos porque son distintas temáticas, pero al final son todos iguales. Una vez que practican 5 o 6, se dan cuenta cómo automatizar la solución. Y ese es el ejercicio del día a día del trabajo que va a pasar. Una vez que todos pensamos igual, todo lo vamos a solucionar igual. Y vamos a poder solucionar cualquier problema. Pero requiere práctica. Bueno, vimos constructores, destructores, get y set, métodos cualquiera como sumar. Y sobrecarga de métodos es cuando yo tengo un mismo método, por ejemplo, complejo, constructor y complejo, constructor con parámetros, esto le llamamos sobrecarga. Al mismo método le cambio la firma es esta parte, no puede haber dos firmas iguales, yo no puedo hacer, esto no es sobrecarga, esto es error de compilación. Tengo que por lo menos ponerle algo acá. Entonces tengo sobrecarga. La firma es que la cantidad y tipos de parámetros varíen. Acá hay 0, acá hay 1, acá hay 2. También podría ser un string. Entonces esto varía. Y acá tengo que hacer double.valueOf. Entonces varía en cantidad o tipo de parámetro. Esta es la sobrecarga. Lo puedo hacer también sobre a un complejo, yo le puedo sumar una parte real. Y acá sumo esto y acá nada. Esto es sobrecarga. Al mismo método le cambio la cantidad de parámetros o el tipo de parámetros. Si yo acá pongo devuelve un double, esto no es sobrecarga. Cambiar el tipo de retorno no es parte de la firma es de acá para acá. Entonces la sobrecarga es cuando cambia la firma, no cuando cambia el tipo de retorno. Bien, un comentario que es obligatorio en todos los métodos es la pre y la postcondición. Es como si fuera el contrato.
La precondición es lo que tiene que cumplirse antes de llamar al método, y la postcondición es lo que va a dejar el estado que va a dejar el método si se cumple la precondición. Por ejemplo, acá tenemos pre y postcondición. La postcondición es que va a sumar en un nuevo complejo el complejo actual y complejo por parámetro. Y la precondición complejo no puede ser nulo. ¿Qué pasa si acá me suman? Sumar con null. ¿Qué va a pasar realmente? Una excepción no va a devolver. Una excepción. Acá el primer punto podemos decir, no, pará, flaco. ¿Ves que acá cuando yo ahora me paro en el método me pone la precondición? Me escribe acá. Precondición. El parámetro no puede ser nulo. Entonces yo acá te avisé que no puede ser nulo. Entonces si vos lo llamás, ya lo que pase no va a ser algo normal, va a ser una excepción. A ver si así hacemos. No. Entonces, si yo llamo al método con esta precondición, va a devolver esta postcondición, este contrato. Y el contrato lo van a ver todos. Ahora después vamos a ver qué pasa cuando yo no cumplo el contrato. Bueno, esto ya lo vimos. Objetos dinámicos son los que están en el heap. Objetos estáticos, que no es posible en Java, son los que están en el stack. Esto era en la antigüedad, no se usan más. Hay lenguajes que permiten los dos y lleva confusión. Acá en Java, por suerte, no hay esa confusión, solo se puede utilizar de manera dinámica. Bueno, vamos a ver hasta acá, robustez. ¿Qué es la robustez? Es la tolerancia que yo tengo al manejo de situaciones excepcionales. Por ejemplo, esto que acabamos de decir. Yo digo, che, yo ya me cubrí. En el contrato te dije que no puede ser nulo. Pero lo que vamos a hacer es, si es nulo, avisar. Y tenemos que activar la excepción. Y tenemos que hacer el try catch o activar la excepción. Entonces ya el contrato dice la precondición. Pero a su vez tenemos la validación, que se tienen que validar todos los casos excepcionales y aclarar la excepción. Eso es ser robusto. Tenemos que validar las entradas de parámetros. Manejar errores de manera clara. O sea, yo acá estoy tirando una excepción para este problema.
y puede hacer que el método valide 3 o 4 problemas. Hay que tirar una excepción para cada uno. Esto va a hacer que el software siga funcionando. El tirar esta excepción va a hacer que siga funcionando a pesar del mal parámetro. Y nuestro complejo no está comprometido. Y no hay un resultado porque se lanzó una excepción. O sea, no se creó otro complejo en mal estado. Todo esto tenemos que hacerlo para cada TDA. Y para cada método. O sea, este tiene que tener precondición, este también, este también. Todo tiene que tener precondición. Acá, por ejemplo, este no tiene precondición. Y la postcondición, que sería el return, este lo podemos poner acá, así nos queda más lindo. Devuelve la suma del complejo actual más la parte imaginaria queda. Entonces acá, si yo sumo 5, ahora me muestra la ayuda del otro. Entonces, cada vez que yo llamo un método, me puedo leer la ayuda. Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda? Hoy incorporamos muchísima información. Y la práctica de esto nos va a llevar un par de semanas. Así que hay que ponerse a trabajar. Yo acá les dejé, acá no. Acá les dejé una guía. Para ir haciendo ejercicios fáciles. Y después un poquito más difíciles. Y después de los más difíciles vienen las evaluaciones. Que todos los ejercicios de TDA los pueden ver. A medida que vayamos avanzando, una clase más, la semana que viene seguro vamos a hacer ejercicios de parcial. Pero hay que practicar. Vamos por la mitad de la teoría. Así que la clase que viene mañana vamos a practicar. Vemos las dudas del TP. El viernes se la entrega. Y la semana que viene vemos la segunda parte de TDA. Con lo de hoy pueden hacer toda la guía. Lo que pasa es que no la van a hacer de todo bien. Pero al nivel que vimos hoy, pueden hacer toda la guía.
y después con lo que terminemos de ver van a poder rehacer la guía, que no es rehacer completo, es ajustar esas cositas que vamos a ir agregando. Profe, le hago una pregunta rápida de curiosa. Sí. Esto es como Apex, ¿no? No sé qué es Apex. Ah, ok, bueno. Ok, no le dije nada entonces. De acá pueden hacer todo. Son ejercicios fáciles. Lo que queda para la semana que viene testeo, modularización, campos estáticos, herencia y polimorfismo y parciales. Así que sí, prácticamente todo esto es la parte que no afecta a la guía. Bueno, ¿tienen alguna consulta? Te quería hacer una consulta sobre Eclipse. Sí, Viste que el segundo TP dijiste hacer en grupo, sí, y estaba mirando que Eclipse como que te permite trabajar directamente con GitHub. sí. No sé si se pueden hacer como directamente commits desde Eclipse y cosas así, o no Sí, por sí. Windows. Esa es la idea del TP2. Uno del cuestionario es cómo setear el SVN. Y ahí van a tener la oportunidad de trabajar en grupo con sincronización de código. Ah, joya, porque yo había visto, viste, porque si no es re incómodo, tipo, como yo estoy en Windows, era re incómodo trabajar con GitHub. Pero si se pasa directamente desde Eclipse está Bien. buenísimo. Sí, instalan el plugin y acá lo tienen. Y ahí se puede hacer todos los commits, qué archivos, Sí, qué archivos mandar, qué el archivos no. update y el commit. No Joya, van a trabajar con main, master y demás. Ya directamente commit. claro. Y si no, la vieja usanza, copiar el directorio y compartir y demás. Está bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo ya puse el link para subir el TP, lo pueden subir de acá hasta el viernes. Sí, profe, te iba a hacer una consulta. Lo del TP, creo que lo habías dicho en la clase pasada, pero para confirmar. En el zip agregamos el CRC con con todo el paquete sería, Sí, de bastar Javas y también el archivo con de los pruebas enteros. y el informe. Está bien, todo en el mismo zip de serie. Todo en el mismo zip, un solo zip. Perfecto, gracias. Profe, Todo yo esto. tengo otra consulta. Sí, Con respecto en el TP a lo del manual del programador, sí. también podemos poner, si por ejemplo el otro programador quisiera, no sé, escalar el programa, tipo agregar un algoritmo nuevo, eso hay que especificarlo también, tipo, si lo quiere agregar, cómo hacerlo o no. Un comentario mínimo. Para extensiones. ¿Manual del programador qué es? ¿Un archivo? Dentro del mismo PDF hay como varias secciones. Ah, Una sección es el informe al profe, que es el informe del trabajo. sí. Otra sección es toda la respuesta al cuestionario. Otra sección es el manual del usuario, donde están explicadas todas las pantallas a una persona que no es ni programador, solamente va a usar su programa. Y otra sección donde explican el código, su proyecto, a otro programador que va a trabajar o extender el Ok. código. O para mantenimiento. Mm. Y cómo necesito la app de PDF para crear el PDF, ¿no? Sí, lo hacen en un Google Drive
ponen guardar como PDF y se los guarda. Acá en el Drive lo crean como un documento de Word y después descargar como PDF y listo. No hace falta tener la app de PDF. Cualquier archivo lo descargan como PDF y listo. Se lo convierte. ¿Alguna otra consulta? Respecto de... cualquier consulta de archivo, miramos las clases anteriores, ¿no? Sí, en la primera clase ya, en la primera práctica ya estaba cómo abrir, cómo cerrar un archivo. Cómo crear. Buenísimo. Y respecto de Radixsort, ¿puedo utilizar... ¿Puedo sacar el código de alguna página que no sea la Wikipedia? Por ejemplo... Sí, Buenísimo. sí, cualquier implementación de Radixsort está bien. Recuerden que el objetivo del TP1 no es para que implementen perfecto los 3 algoritmos, sino para que todos se bajen el entorno de desarrollo, se pongan a trabajar, se pongan a tiro con Java y la sintaxis básica. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana y seguimos con